Muy bien. Hola nuevamente a todos. Un agrado, como siempre, verlos. Vamos a cambiar un poco la programación. Esto es fuera de lo previsto, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque ese sujeto que está ahí me boicoteó y habló el 80% en su presentación de ayer del INLS sobre el manejo de la hipertensión endocrinal. Entonces, como no quise redundar en algunos temas, cambié el tema. Y de lo que voy a hablar es a propósito de un caso. Este sujeto que está acá es Dave Williams, es un urgenciólogo de Estados Unidos, tiene 44 años, es como el All American Boy, surfista californiano y muy buena persona. Él ha estado 3 veces acá en Chile, de hecho ha estado, una vez estuvo en el concepto del año pasado con nosotros. Y resulta que este tipo es tan bueno para hacer kitesurf, que es este surf que se cuelgan de estos como paracaídas, ¿ya? Que se aburrió de California y ahora se fue a vivir a Hawái. Sucede con lo siguiente. Hace un par de días atrás Pablo me había dicho de que algo le había pasado y hace 2 días atrás aparece en su Facebook esto. Y wow, ¿qué le pasó a Dave? Básicamente la historia que está publicada en Yahoo Health dice que Dave tomó un vuelo de vuelta de Hawái hacia California, estaba con un poco de cefalea y se levantó, fue a su auto y había estado con cefalea previa y de repente hace una cefalea ictal, súbita. En ese minuto pierde la visión, empieza a ver raro y se pone a vomitar de manera incontrolable. Y si hay alguien que le gusta los temas neurológicos, es a Dave. Él dijo inmediatamente, esto lo más probable es que sea un HCA, sin poder ver mucho, agarró como vía FaceTime, llamó a su polola, a su novia de hecho, y le dijo que lo fuera a buscar inmediatamente y se fue corriendo al hospital. ¿Y qué pasó? Que en ese minuto el escáner inicial de Dave salió normal. Raro, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poco de cefalea y nos vamos a meter en un tema en particular dentro de la cefalea. ¿Quién de acá nunca ha visto un paciente por cefalea en la urgencia? Ok, ¿no es cierto? Súper frecuente. Más o menos 2 hasta el 5% de las consultas a los servicios de urgencia son por cefalea y sabemos que la mayoría de las cefaleas son cefaleas primarias, que en verdad esas no matan a nadie. Duelen, se tratan y se quitan. Pero nadie se va a morir por una migraña. Lo que sí nos interesa es buscar las cefaleas que matan a la gente, que son las cefaleas secundarias. Por lo tanto, cada vez que nos enfrentamos a un paciente por cefalea, nuestra pregunta es, ¿hay una causa secundaria para esta cefalea? Fue lo que le pasó a Dave. Dave tenía una cefalea que tuvo una exacerbación ictal, que comenzó con vómitos frecuentes y que tuvo síntomas neurológicos asociados. ¿A alguien le parece que eso puede ser una cefalea de bajo riesgo? Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, la cantidad de pacientes que se pierden en ese track son impresionantes. Y la manera de enfocarnos inicialmente es a través de la búsqueda de síntomas y signos que nos puedan llevar a pensar que esta cefalea puede ser secundaria. Y eso son las famosas banderas rojas. Nuestras banderas rojas van a ser si el paciente tuvo una cefalea ictal, si fue una cefalea febril, si tiene focalidad neurológica asociada. Ojo con la cefalea en la embarazada, en el adulto mayor, el paciente que tuvo un trauma, el paciente con cáncer, los pacientes que tengan trastornos de la coagulación, ya sea trombofilias o hemofilia o estén anticoagulados. Ojo con el ojo rojo además, pensando en glaucoma. ¿Y por qué? Porque esos en general son algunos de los diagnósticos más frecuentes y más peligrosos que vamos a ir a pensar. Y de lo que vamos a hablar hoy día en particular es de eso, la trombosis venosa central. Si hay una patología que es un verdadero camaleón dentro de las cefaleas secundarias, es la trombosis venosa central. Se puede presentar de múltiples maneras, con distintos tipos de cefalea, con distintos síntomas acompañantes. Por lo tanto, esta es la patología que más, de las patologías mortales, que más nos va a costar buscar. De hecho, muchos dicen que esta es una cefalea de segunda o de tercera consulta. Atención, atentos y peligro. Atención primero, ¿por qué? Porque tenemos población mucho más joven. La curva de trombosis venosa central habla de un primer pic en la población pediátrica,
Y un segundo pic en la población que ronda entre los 40 y 50 años. Es una presentación mucho más joven que la mayoría de las otras patologías cerebrovasculares. Es mucho más frecuente en las mujeres que los hombres en el tramo de edad de adultos. ¿Okay? Y básicamente esto es lo mismo que la tríada de Virchow: hipercoagulación, éstasis, daño endotelial. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen factores de riesgo asociados son los pacientes que tienen trombofilias conocidas, las pacientes que toman anticonceptivos, sobre todo las pacientes que toman anticonceptivos y que no sabían que tenían una trombofilia asociada, los fumadores y las mujeres embarazadas y sobre todo las puérperas. Si hablamos de éstasis, vamos a hablar de todos los procesos compresivos, ¿ya? El reposo y todos los procedimientos que puedan detener el flujo en algún minuto. Y si hablamos de daño endotelial, lo principal que vamos a ver son infecciones, traumas y también procedimientos. Acuérdense, siempre es como la clásica clase de otorrino de las complicaciones intra- y extracranianas de la otitis. Bueno, esta es una de esas. Ahora, ¿qué es lo que nos complica mucho? Como les dije, que la clínica es muy variable. ¿Y por qué? Porque si revisamos cómo se trombosan las venas del cerebro, se van trombosando de una manera súper aleatoria y además tienen distintas ubicaciones, obviamente, que van afectando a distintos lugares de nuestra corteza y de nuestras funciones neurocognitivas. El gran problema es que si ustedes suman, da mucho más de 100, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque lo más frecuente es que la trombosis no sea solo de una, sino que se pueden ir trombosando varias, lo cual nos va dando una clínica más variable. El síntoma más frecuente es cefalea, lejos. El problema es que a veces es solamente el único síntoma. Y además puede ser cualquier tipo de cefalea. Puede ser cefalea progresiva, cefalea ictal, cefalea que va progresando por los días de manera fluctuante, pero el 90% de los pacientes que se les pilla una trombosis tuvo en algún minuto cefalea. Síntomas de hipertensión endocraniana, sobre todo las trombosis más grandes, alteración en la visión, vómitos frecuentes. ¿Ya? Y cuando vamos progresando, todo dependiendo de qué parte de nuestro cerebro se afecte. Focalidad neurológica, que puede tener una ubicación no claramente con distribución vascular. Ese es el gran problema. Porque esto no es la distribución arterial, esto no es la arteria cerebral media. Alteración del estado mental, agitación, sopor, coma y convulsiones. 37% de los pacientes adultos, mucho menos frecuentes, me están saboteando, mucho menos frecuente en la población pediátrica. Entonces, convulsiones mucho más frecuentes en la población pediátrica y de hecho hasta el 60% de los neonatos que tienen una trombosis de seno venoso puede presentar convulsiones. ¿Ok? Y el gran peligro de esto es que tiene una mortalidad que ronda el 10%. Afortunadamente, la mayoría de los casos son menos potentes, menos grandes, pero lo que sí está claro es que hay mortalidad asociada al diagnóstico tardío. Por lo tanto, si no la sospechamos, no la vamos a ir a buscar. Entonces, ¿cómo la vamos a buscar? Dímero D, olvídenlo, no es lo suficientemente bueno, ¿ya? La sensibilidad del dímero D para trombosis venosa central, dependiendo de uno lo lea, va a andar entre un 87 y un 92% en el mejor de los casos. ¿Ya? No vamos a perder 1 de cada 10 pacientes con un diagnóstico tan grave como este. Ayuda diagnóstica, probablemente si es que el paciente tuvo cefalea ictal, lo siguiente después de un escáner normal sería hacer una punción lumbar. ¿Ya? Lo que más frecuentemente se ve, vemos presión de salida aumentada. Eso es lejos lo más frecuente. 50% de los pacientes tienen glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo y menos frecuente proteinorraquia. Lo más disponible que tienen casi todos los que están acá es el escáner, el escáner, ¿no es cierto? El problema es que el escáner sin contraste tiene una baja sensibilidad. Y las cosas que ustedes pueden ver, a veces se hace el contraste espontáneo de los senos venosos. Otro ejemplo ahí, en este caso son las venas centrales del cerebro. Fíjense en el tálamo, que está infartado de manera bilateral. Eso no es una distribución vascular. Acá en el caso también hay un poco de pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, no sé si se ve muy bien, pero y hay trombosis de varias venas ahí,
que no tiene una distribución normal. Eso es territorio anterior y eso es territorio medio. Entonces, si ustedes ven un accidente cerebrovascular que no tiene una distribución arterial, tienen que pensar que tal vez puede ser una trombosis de seno venoso. Y hemorragias. El número es súper variable, pero se estima cerca de un 30% de los pacientes tienen algún grado de hemorragia cerebral asociada a las trombosis, que son hemorragias además que se produce por hipertensión venosa. No se drena el flujo, empieza a aumentar la presión capilar hasta que se empiezan a romper. Y tampoco tienen una distribución vascular típica. Este es un muy buen caso, también, territorio de arteria media, territorio posterior. Eso no es un sangrado típico. Nuevamente, ahí de hecho se ve el seno trombosado y sangre. Ahora, si le ponemos contraste, vamos a aumentar la sensibilidad. 95, hay algunos reportes que hablan de esta 98 con los escáneres de mejores generaciones. Pero el escáner debe ser pedido con una fase venosa, o sea, es un angiotac con fase venosa. Y uno de los signos más frecuentes que pueden ver es el signo del delta vacío, que es ese como triángulo que queda ahí sin rellenarse, ¿ya? O el contraste inmediato, perdón. Ahí está. El contraste, en este caso también de las arterias, perdón, de las venas cerebrales centrales. Acá, por ejemplo, se puede ir comparando, como ahí se ve el delta vacío, y aquí van saliendo con una derecha que llena y la izquierda que no llena. ¿Ok? Ven que esta trombosis incluso llega hasta el territorio yugular hacia abajo. Y la resonancia con fase venosa, que es hasta por el minuto el gold standard con respecto al diagnóstico, no tan solo nos permite tener una muy buena visión de las venas, sino que además nos permite ver si hay territorio infartado y cuánto edema hay. Nos permite además mejores visiones y mejor sensibilidad a nivel de los senos venosos, que en general tienen un poco menor rendimiento en el escáner con fase venográfica. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Obviamente vamos a partir desde lo básico, no nos sirve de nada que el paciente esté sin protección de su vía aérea, ¿no es cierto? Vamos a querer que no desature, vamos a poner su cama en 30 grados para mejorar su drenaje, vamos a darle hipertensión permisiva. Acuérdense que si está sangrando, esto no es un sangrado arterial, no vamos a permitir que haga fiebre. Si es que esto es secundario a un evento, por ejemplo, por una automastoiditis, vamos a iniciar tratamiento antibiótico. Tratamiento anticonvulsivante solamente si el paciente presentó convulsiones, y especialmente los pacientes que tienen compromiso cortical. Si el paciente no ha convulsionado, no tiene indicación de profilaxis primaria. Y la anticoagulación. Y aquí esto es súper importante. Aún que tenga hemorragia intracraniana, esta hemorragia intracraniana se está pasando porque no hay sangre, o sea, no puede drenar la sangre desde el cerebro. La anticoagulación es la terapia de elección para partir con estos pacientes. ¿Cómo? Inicialmente con heparina no fraccionada. Existen algunas recomendaciones para si sangra mucho y se necesita hacer algún procedimiento intervencional, poder revertirla. Y en los pacientes que están más tranquilos o más tardías, heparina no fraccionada es exactamente igual de buena. Y si el paciente no mejora, lo que se necesita es entrar y hacer un tratamiento endovascular, que es básicamente una trombectomía de las venas. Lamentablemente, aún así hay pacientes que necesitan llegar hasta la cranectomía descompresiva por el grado de edema cerebral que tienen. Entonces, lo importante y lo que quiero que se lleven de acá, aprender a reconocer las cefaleas de riesgo. Ustedes tienen que ver y decir, este paciente no es una cefalea normal, algo tiene, necesita el estudio. Y ese estudio, dirigirlo según lo que están pensando. Es una patología poco frecuente, por lo tanto hay que tener alto nivel de sospecha en la población de riesgo. Un escáner no es suficiente para quedarse tranquilo con la mayoría de la patología grave asociada a cefalea. Y partir la anticoagulación precoz, porque eso nos va a ayudar a mejorar el pronóstico del paciente. Acordarse que siempre lo que no pensamos no lo vamos a ir a buscar. Por lo tanto, si es que no pensamos que esto puede ser una trombosis de seno venoso, se nos va a pasar frente a nuestros ojos. ¿Qué pasó con Dave? Efectivamente llegó, se hizo un escáner, salió normal, PL, aumentada presión y sangre. Lo llevaron a resonancia y efectivamente tenía una trombosis que llegaba hasta la yugular. Lo empezaron a anticoagular y la verdad que empezó empeorando y empezó a hacer más síntomas de hipertensión endocraniana. Se inició el manejo de la hipertensión endocraniana y lo metieron a tratamiento endovascular. Afortunadamente,
Dave está mucho mejor, de hecho está en su casa, ¿ya? Y lo tenemos en este minuto mirándonos por streaming, así que quiero que todos le den un aplauso a Dave para que se mejore pronto. Y nada, te esperamos de vuelta, Dave. Eso. Muchas gracias.